trabajar este problema, un circuito eléctrico. Tenemos las siguientes especificaciones. Este esquema pertenece a un circuito eléctrico básico. La pila aplica un voltaje que provoca que la corriente eléctrica circule alrededor del circuito. La resistencia se conecta al circuito para cambiar la intensidad de la corriente eléctrica. La resistencia del circuito se mide en ohmios o en ohms y la corriente que circula por el circuito se mide en amperes. En un circuito con una resistencia de 15 ohmios o 15 ohms se aplicaron diferentes voltajes. Al medir la corriente eléctrica se obtienen estos resultados. Vamos a analizar lo que representa esta tabla. Estos son los valores para el voltaje. Estos son los valores que ya se obtuvieron para la corriente eléctrica. El voltaje lo vamos a representar como X, mientras que la corriente eléctrica corresponderá a Y. Si te fijas, al observar esta tabla, las dos filas van creciendo y su crecimiento es directamente proporcional. Por lo tanto, para calcular la corriente eléctrica con cualquier voltaje, te vas a apoyar en la ecuación de la forma Y es igual a K por X, donde la constante es K y K es igual a Y entre X, es decir, la constante K sale de dividir Y entre X, como en el primer caso. Dividimos 150 entre 10 y nos da 15. En el segundo caso, 225 entre 15 nos da 15. 300 entre 20 nos da 15. 375 entre 25 nos da 15. En todos, este es un valor constante, es 15. Así que para encontrar cualquier valor de la corriente eléctrica, vamos a multiplicar esa constante 15 por cualquier valor de X. En el primer ejemplo contestado, la constante 15 por el valor de X 10 es igual a 150. En el segundo caso, 15 por 15, 225. 20 por 15, 300. 25 por 15, 375. Así que la expresión algebraica que vamos a usar es Y es igual a 15 por X y es lo que vamos a escribir aquí. En los casos que te haga falta, vas a multiplicar estos valores por 15 como te lo indica la expresión algebraica. Una vez que ya tengas la tabla completa, vamos a contestar estas preguntas. ¿La corriente eléctrica que pasa por el circuito es proporcional al voltaje que se aplica? Ya dijimos que sí. Como la respuesta es afirmativa, hay que decir qué tipo de proporcionalidad es, y es proporcionalidad directa. Aquí es donde vas a escribir argumentando por qué es proporcionalidad directa. La siguiente pregunta, ¿qué expresión relaciona el voltaje con la corriente eléctrica de este circuito? Ya también la determinamos. Y es igual a 15 por X. Vamos con un segundo circuito. En este circuito se aplicó un voltaje de 30 volts, pero se cambió varias veces el valor de la resistencia, como puedes ver aquí en la tabla. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados, que son los que aparecen. Nos hace falta escribir estos dos valores y la expresión algebraica que relaciona la corriente eléctrica con la resistencia. Para poder contestar estas preguntas, vamos a analizar lo que tenemos aquí. Si a resistencia la consideramos como X y a la corriente eléctrica la consideramos como Y, vamos a observar qué pasa con esas dos filas. Nos vamos a dar cuenta que mientras que la fila de la X va aumentando, la fila de la Y va disminuyendo. Así que para calcular la corriente eléctrica con cualquier valor de la resistencia, la ecuación que vamos a utilizar es Y es igual a K entre X, donde K es igual a X por Y. Es decir, la constante K sale de multiplicar el valor de X por el valor de Y, como en este caso, 5 por 6 es 30. En el segundo, 10 por 3, 30. En el tercero, 15 por 2, 30. En el cuarto, 20 por 1.5, 30. Esa es la constante. Así que para encontrar cualquier valor de Y, vamos a usarla dividiendo entre el valor de X. En el primer caso, dividir 30 entre 5 y nos da Y es igual a 6. En el segundo caso, dividimos 30 entre 10 y encontramos que Y, su valor es 3. Dividimos 30 entre 15 es 2. 30 entre 20 es 1.5. Aquí tienes que dividir 30 entre 30 y escribir su valor. 30 entre 45 y escribir su valor. Y para escribir la expresión algebraica que relaciona el voltaje con la corriente eléctrica es Y es igual a 30 entre X. ¿La corriente eléctrica que pasa por el circuito es proporcional a la resistencia que se coloca? Vemos que sí, sí es proporcional. ¿Qué tipo de proporción es? Es proporcionalidad inversa. Vas a argumentar aquí por qué. La siguiente pregunta, ¿qué expresión algebraica relaciona la corriente eléctrica con la resistencia de este circuito? Pues ya la habíamos encontrado, Y es igual a 30 entre X.
Una vez que ya tengas tus tablas completas, vamos a graficar ubicando cada uno de los puntos y cuando ya los hayas colocado, todos los que aparecen en tus tablas, vas a unir los puntos. En la primera te vas a dar cuenta que por ser una tabla de variación de proporcionalidad directa, esta recta va a pasar por el punto 0,0 y será una línea recta, cuya ecuación que la origina es y es igual a 15x. En la segunda gráfica, al ir ubicando tus puntos, una vez que los tengas todos completos, los vas a unir. Trata de que al momento de unirlos le des la forma curva para que tu gráfica tenga la forma de una hipérbola. Esta gráfica corresponde a la función y es igual a 30 entre x. Solamente te haría falta completarla de acuerdo a los demás valores de tu tabla. Vamos a pasar a otro problema, donde se nos muestra una gráfica que relaciona la corriente eléctrica con la resistencia, cuando a un circuito se le aplica un voltaje constante. La expresión que relaciona la corriente eléctrica, la resistencia y el voltaje en un circuito básico es voltaje es igual a resistencia por corriente eléctrica. Queremos saber qué voltaje se aplicó al circuito de esta gráfica. Como te decía al principio de este tema ya lo habíamos visto. Ahorita estamos viendo otra vez relación funcional, pero nos estamos enfocando también en cómo interpretar las gráficas, cómo leer lo que aquí dice. Así que a partir de los datos que aquí tenemos, vamos a contestar estas preguntas y para eso necesitamos ser muy observadores. Para esta primera pregunta, el voltaje que se aplicó al circuito de la gráfica, ¿de dónde lo vamos a obtener? Pues nos vamos a fijar en los puntos que aparecen aquí en nuestra hipérbola, tomando en cuenta que la expresión que relaciona la corriente eléctrica con la resistencia es esta, volumen es igual a resistencia por corriente eléctrica. Entonces vamos a tomar uno de los puntos. Este punto es el punto 1,9. Vamos a trasladar esos valores de esa coordenada a esta fórmula, donde el 1 corresponde a la resistencia y el 9 corresponde a la corriente eléctrica. Así que vamos a multiplicarlos. 1 por 9 es igual a 9. Vamos a hacer lo mismo con otro punto. Vamos a fijarnos en qué valor de x está ubicado. Está en 2 y en y está en 4.5. Así que vamos a colocar esos valores, pero en la fórmula sustituyendo. En el caso de la resistencia es 2 y el caso de la corriente es 4.5. Al multiplicarlos nos da otra vez 9. Hacemos lo mismo con un tercer punto. Es el punto 3,3. Hacemos la sustitución dentro de la fórmula y nos da otra vez 9. Así que ya tenemos el valor del voltaje. ¿Qué voltaje se aplicó al circuito de esta gráfica? 9. La siguiente pregunta, cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? Por ejemplo, aquí estamos en 1, aumentamos a 2, a 3, a 4, hasta llegar a 8. Mientras X va aumentando, ¿qué va pasando con los valores de Y? Los valores de Y, ¿observas qué le pasa? Van disminuyendo. Y si ahora queremos utilizar esta misma fórmula, pero queremos despejar la corriente eléctrica, ¿cómo nos va a quedar esto? Como lo que yo quiero encontrar es la corriente eléctrica, la voy a dejar de este lado. El voltaje queda en su mismo lugar y la resistencia, me fijo que se está multiplicando con la corriente. Ahora en lugar de multiplicar va a pasar dividiendo. Así que ya tenemos despejada a la corriente eléctrica y vamos a escribirla aquí. Corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. El siguiente inciso nos dice que analicemos esto que acabamos de hacer y escribamos en el cuaderno qué sucede con la corriente eléctrica cuando el valor de la resistencia se va acercando a 0. Vamos a observar. Te voy a pedir que te fijes en lo que ocurre. Vamos a verlo una vez más. Conforme el valor de X va acercándose a 0, ¿qué pasa con el valor de Y? ¿Qué es lo que vimos? Que conforme el valor de X se acerca a 0, el valor de Y se va acercando al eje de las Y, pero jamás lo toca, por ser una hipérbola. La pregunta del inciso D nos plantea ¿en qué intervalos el valor de la corriente eléctrica decrece rápidamente? Vamos a observar la gráfica y nos fijamos, aquí los valores van disminuyendo pero van muy pegaditos, sin embargo aquí nos fijamos que en este intervalo de 1 a 1.5 es cuando la corriente eléctrica decrece de manera muy rápida, de ahí sigue decreciendo pero es un poco más lento. Escribimos nuestra respuesta, ¿cuál es ese intervalo? De 1 a 1.5. ¿Y en qué intervalos decrece lentamente? Vamos a observar nuestra gráfica también. A partir de este punto vemos que el decrecimiento es cada vez más pequeño, los puntos van cada vez más pegaditos, así que podemos ubicarlos en el intervalo de 6 a 8 o de 6 en adelante. ¿Podemos determinar si se trata de una relación de proporcionalidad? Sí. ¿De qué tipo? Es inversa.
Es importante que ya aprendas a identificar el tipo de relación que se establece tan solo con observar una tabla, con observar una gráfica y con observar una expresión algebraica. Como en algunos de los casos que ya vimos, por ejemplo, en esta tabla, identificas de manera rápida que no es variación proporcional directa, sino que es inversa. Y cuando esa relación la ves graficada o lo ves escrito en forma algebraica, también puedes determinar rápidamente qué tipo de variación es. Si es variación proporcional directa, si es variación proporcional inversa o incluso si no es ninguno de los dos casos. Vamos a analizar los siguientes ejemplos y revisemos en esta tabla lo que nos dice cada gráfica en la que se ilustran relaciones funcionales, aunque quizás no sean de proporcionalidad. Empecemos con la primera gráfica. Se trata de una relación de proporcionalidad. Si tienes dudas, vamos a repasar de manera rápida lo que ya vimos en la secuencia número 21. Vimos que existen las gráficas, las tablas y las expresiones algebraicas de proporcionalidad directa. Siempre pasará por el origen, corresponde a la ecuación y es igual a mx. Como algunos casos que ya analizamos en el libro, como es la venta de ciertas frutas que tienen un precio por kilo y según la cantidad de kilos que vendamos, es como se verá reflejado en la gráfica. Otro caso que vimos, otra relación funcional, es la de variación lineal que corresponde a la ecuación y es igual a mx más b. En esta no necesariamente pasa por el origen, solamente pasará por el origen como en el caso anterior cuando el valor de b sea 0. El valor de b será la ordenada al origen, el punto donde la recta que se forma corta al eje de las y. La m será la pendiente o la constante de proporcionalidad. Un ejemplo que vimos fue lo que se pagaría por transportar una cantidad x de cajas de manzanas, donde se nos pone una cuota fija por viaje independientemente de la cantidad de cajas que llevemos. Otra relación funcional que vimos es la de la variación inversamente proporcional, donde se formará una curva llamada hipérbola y corresponde a la ecuación y es igual a k entre x, donde k, ya dijimos, es la constante que se obtiene multiplicando a x por y, siempre y cuando x sea diferente a 0. A partir de ello ya podemos determinar si esta es una gráfica de relación de proporcionalidad y ya vimos que no. ¿Por qué no es así? Porque esta corresponde a variación lineal, en donde su expresión algebraica es del tipo y es igual a mx más b. Pero ¿cómo sacar los valores para esta ecuación de esta gráfica en específico? Vamos a tomar el primer punto y vamos a hacer una pequeña tabla con algunos de los puntos. Para el primer punto, 0,6. Este 6 es la ordenada al origen, en el que la recta corta al eje de las y, así que por eso lo escribimos aquí. Pero para m, ¿cómo sacamos esa constante? Vamos a tabular. El siguiente punto es 1,5, el siguiente punto 2,4. Y al siguiente punto 3,3. Y ya que tenemos nuestra pequeña tabla, vamos a observar patrones, regularidades. Nos fijamos que en el eje de las x el crecimiento va de 1 en 1, mientras que en el caso de las y, de un valor al otro va disminuyendo menos 1. Así que esa constante la vamos a sustituir aquí en el valor de m, la pendiente, multiplicando menos 1 por x. Menos 1 por x nos da menos x. Así que la expresión algebraica para esta gráfica en particular es y es igual a menos x más 6. Y lo puedes comprobar sustituyendo el valor para x en cualquiera de estos puntos que ya están localizados. Vamos con la segunda gráfica. La gráfica a simple vista parece una gráfica de variación proporcional inversa. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Encontrando la expresión algebraica que genera esta gráfica. Esta gráfica corresponde a una ecuación del tipo y es igual a k entre x, donde k es la constante. Vamos a obtener la constante a partir de los puntos que tengamos aquí. Nada más vamos a ubicar dos puntos. El primero es donde x vale 1 y y vale 6, lo que sería el punto 1,6. El siguiente es el del punto 2,3. Y como ya dijimos que k se obtiene de multiplicar x por y, tomando el primer caso, al multiplicar los valores de x y y, obtenemos la constante 6. Así que la sustituimos y encontramos que la expresión algebraica que genera esta gráfica es y es igual a 6 entre x. También puedes hacer tu propia comprobación sustituyendo a cada valor de x por cualquiera de estos que aparecen en la gráfica. Vamos con un último problema. La siguiente gráfica corresponde a la corriente de un circuito eléctrico sencillo con una resistencia y que está conectado a una pila de 12 volts. El eje X corresponde a la resistencia conectada al circuito en ohmios y el eje de las Y corresponde a la corriente eléctrica que circula por el circuito en amperes. Queremos saber cuántos amperes de corriente eléctrica se obtienen cuando el circuito tiene una resistencia de 1 ohm.
ubicamos el punto número 1. Este punto es 1,12, donde 1 es la resistencia y 12 es la corriente en amperes, así que ya tenemos nuestra respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la resistencia cuando por el circuito pasa una corriente de 3 amperes? Vamos a buscar aquí en el eje de las Y's el valor de amperes 3. Nos trasladamos de manera que lo hagamos coincidir en el eje de las X y vemos que este punto corresponde a la coordenada 4,3, donde 4 es la resistencia y 3 es el valor de la corriente en amperes. Así que ya tenemos nuestra respuesta. La resistencia es de 4 ohms. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la expresión algebraica que relaciona la corriente con el voltaje y la resistencia? Tomando en cuenta que ya tenemos los valores para X y para Y, como si los hubiéramos ubicado en una tabla, aquí los tenemos en forma de puntos o de coordenadas. La constante, que es X por Y, en estos dos puntos conocidos, nos da lo siguiente. 1 por 12, 12. 4 por 3, 12. Esta es la constante, solamente hacemos la sustitución y nos queda la expresión Y es igual a 12 entre X. ¿Es una relación de proporcionalidad? Sí. ¿De qué tipo? Es inversa. Y lo ubicamos tanto por la forma de la gráfica, tanto por la tabulación de los puntos, como por la expresión algebraica. Relacionamos esos tres modelos: el modelo gráfico, el modelo numérico y el modelo algebraico. Cada gráfica te dice algo, cada expresión algebraica te dice algo. Si se te presenta una tabla, esa tabla también te dice algo. Solamente tienes que encontrar esa relación que existen entre ellas. Solamente necesitas entender cada uno de estos lenguajes. Por mi parte sería todo, jóvenes. Muchas gracias.